Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi cripta. Esta historia trata de un hombre valiente, muy valiente, pero que no pudo respetar unas simples reglas y por eso se llevó el susto de su vida. De hecho, casi la pierde. Por esa razón, calabacitas, respeten las reglas, así no terminan como él. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. Nunca me gustó andar solo en medio del campo, pero el patrón don Esteban me había pedido que esa noche cuidara el rancho viejo que tenía en las afueras de Chascomús, a la altura del paraje La Florida. Decía que últimamente se le habían metido cuatreros y no quería perder más chivos. El rancho quedaba aislado, apenas un galpón de chapa oxidada, con los postes torcidos de tanto aguantar el viento sur. En la parte delantera había un molino desvencijado que chirriaba cada tanto y un bebedero lleno de verdín donde el agua apenas se movía. Y a lo lejos, el corral con los chivos criollos. Adentro reinaba el silencio y el olor a encierro. Apenas crucé el umbral, la puerta de madera crujió, el piso de tierra estaba duro, apisonado por los años, y en los rincones se veían telarañas gruesas como lana de oveja. Había un catre de fierro con el colchón hundido, que rechinaba al moverlo, y una mesa con la pata renga. Arriba descansaban un farol de querosén cubierto de hollín, una garrafita con hornalla y la pava. Lo extraño era que, a pesar de lo abandonado, sobre la mesita había un mate con la hierba y la bombilla puesta. Eso me dejó pensando, porque juraría que nadie pisaba ese rancho desde hacía meses. Aparté la silla y me senté un rato. Cuando apoyé los brazos sobre la mesa, vi un papel arrugado debajo del farol. Lo desplegué con cuidado, pensando que serían cuentas viejas o alguna lista de compras del almacén, pero no. Era una lista de quehaceres. Me resultó raro, porque el patrón nunca me había pedido nada en particular. Igual, la leí. 1. Cerrar bien el molino antes de que oscurezca. 2. No dejar el bebedero vacío nunca. 3. Revisar la tranquera y cerrar la puerta de entrada al caer el sol. 4. Mantener las ventanas cerradas si ladran los perros. 5. Si golpean la puerta después de medianoche, no abrir. 6. Si por alguna razón la regla 5 falla, usar el sótano. Un frío me recorrió la espalda. Aquello no era una lista de tareas comunes de un peón. Eran advertencias. Y parecían escritas para alguien como yo. Salí un momento del rancho, todavía con el papel en la mano. A lo lejos, detrás del molino, se escuchaban los balidos de algunos chivos. Don Esteban había dejado claro que yo no tenía que preocuparme por la hacienda, los peones del puesto vecino venían cada mañana a revisar la tropa, echarle seno y maíz, y controlar que no faltara agua. Mi tarea era solo vigilar y cuidar el rancho. Me quedé un rato apoyado en el palenque, mirando hacia los corrales. Los perros del campo, 2 ovejeros mestizos y un beagle, estaban echados cerca de la tranquera, como si vigilaran en silencio. No ladraban ni corrían detrás de sombras como solían hacer. Solo miraban fijos hacia el monte, con las orejas paradas. Ese silencio de los perros me inquietó más que cualquier bramido. Me acerqué al corral para quedarme tranquilo. Empecé a contar los chivos, uno por uno. Al llegar al último me di cuenta de que faltaba uno, de los más chicos. Silbé fuerte para llamar a los perros, pensando en llevarlos conmigo, pero apenas levantaron la cabeza. Se quedaron echados junto a la tranquera, mirándome en silencio, como si supieran que no tenían que salir. No me gustó nada esa actitud, pero entendí que alguien tenía que quedarse en la finca. Apreté el lazo y me largué a campo abierto. El aire olía a pasto seco y tierra caliente. Cada paso levantaba un polvillo claro que se pegaba a las botas. El camino se abría entre pastizales altos, cardos florecidos y vizcacheras. El molino rechinaba a lo lejos, recordándome que debía apurarme, no quería que me agarrara la noche lejos del rancho. Caminé un rato siguiendo más la intuición que alguna señal clara. Al llegar a la tranquera vieja que delimitaba el campo, me detuve de golpe.
Entre los alambres sueltos vi un mechón de pelo de chivo enganchado. Lo toqué con cuidado, no era mucho, pero suficiente para darme cuenta de que el animal había pasado por ahí. Me arrodillé para mirar mejor y entonces vi huellas pequeñas, frescas, marcadas en la tierra blanda. Estaban dispersas, sin rumbo fijo. Las seguí con cautela, consciente de que cuanto más me adentraba, más difícil sería volver. El viento sur empezó a soplar con fuerza, moviendo los pastizales y haciendo crujir los postes viejos del alambrado. Miré hacia atrás un par de veces, ya casi no se veían los perros, que seguían firmes en su guardia. Avancé unos metros más siguiendo las huellas, que cada vez me costaba más seguir, porque el sol ya se había ido. Hasta que un crujido seco me hizo girar de golpe. Parecía que alguien había pisado una rama justo detrás mío. Giré, pero no había nada. Solo pasto meciéndose con el viento. Continué el paso, pero algo me hizo frenar, tuve esa rara sensación de estar siendo observado. Decidí avanzar un poco más. Entonces otro crujido, más lejano, llegó con el viento. Y de pronto, un olor a podrido me golpeó tan fuerte que alcé la vista, pensando que algo muy malo le había pasado al pobre animal. Entre los matorrales altos, pude ver un par de ojos amarillos que me observaban, me quedé inmóvil. Empecé a repasar en mi mente qué animales podían verse por allí, que pudieran resultar una amenaza. Pero en esas tierras abundaban vizcachas y algún carpincho, nada más. Los pumas preferían otros montes. Rogaba que no lo fuera, porque me di cuenta en ese momento que no había traído mi faco conmigo. Entonces, justo ahí, donde estaban esos ojos, una sombra enorme empezó a incorporarse lentamente. Era completamente negra, sin facciones, solo esos ojos amarillos clavados en mí. Sus extremidades eran demasiado largas y, cuando terminó de erguirse, medía fácil más de 2 metros. El estómago se me revolvió. De pronto, un balido desgarrador me sacudió. Era el chivo, estaba muy cerca, atrapado entre pastizales altos. Sin pensar, corrí hacia él, dejando que los cardos me arañaran las botas. Lo cargué como pude en brazos y eché a correr. Por suerte era chico y no pesaba mucho. Me di vuelta y la cosa seguía ahí, inmóvil, con la mirada fija en nosotros. Pero no nos seguía. Corrí campo arriba con el chivo bien sujeto contra mi pecho. Cada tanto me daba vuelta y la sombra seguía observándonos a la distancia, sin moverse. El corazón me latía a 1000. Nunca en mi vida había visto algo así, y eso que soy del campo. Al fin, sobre el sendero marcado por el paso del ganado, apareció la silueta del rancho entre los eucaliptos. Ya era bien de noche cuando alcancé la tranquera y me metí a los tropezones. Los perros no tardaron en reaccionar, primero gruñían bajo, erizados, y después rompieron a ladrar con furia hacia el campo abierto. Dejé al chivo en el corral casi de un empujón, cerrando la puertilla como pude. Entonces corrí hasta el rancho y entré cerrando la puerta de golpe. Todavía se escuchaba a los perros ladrando afuera. Yo trataba de convencerme de que estaba a salvo en el rancho, pero por dentro sabía que esa cosa me había seguido hasta ahí. Me dejé caer en la silla de la mesa, todavía con la respiración entrecortada. Afuera, los perros no paraban, se turnaban entre gruñidos y ladridos rabiosos, como si algo rondara cerca de la tranquera. Prendí el farol con las manos temblorosas y con el machete en la mano esperé lo peor. El silencio del rancho se interrumpía con pequeños ruidos, la madera que crujía, el viento colándose por alguna rendija y un golpecito constante contra la chapa del techo. Todo eso me daba mala espina, porque en mi cabeza no eran ramas ni viento, era eso que había visto en el campo, esperando a que yo me descuidara. Me acordé entonces de la lista. Saqué el papel arrugado del bolsillo y, nervioso, la volví a leer. El molino nunca lo había abierto. El bebedero de adelante tenía agua, podrida, pero agua al fin. La regla 3 la había cumplido a medias, en el apuro, seguro había dejado la tranquera sin cerrar. La cuarta estaba bien.
Pero la quinta advertencia me golpeó en la cabeza como campana: si golpean la puerta después de medianoche, no abrir. Tragué saliva. Porque justo en ese instante, muy suave, se escuchó un golpe seco en la puerta del rancho. El golpe me heló la sangre, pero lo que vino después fue peor. Los perros, que hasta hacía un momento no paraban de ladrar en la tranquera, se callaron de golpe, como si alguien les hubiera apretado el pescuezo. Ese silencio no era normal. No me animé a responder, me quedé quieto, respirando apenas. Entonces, la puerta retumbó más fuerte que antes. Sentí que las paredes de barro temblaban. Tragué saliva y me atreví a preguntar con voz temblorosa: ¿quién anda ahí? Pero no se escuchó nada, ni un murmullo, ni un respiro, ni el viento. El cuero se me erizó entero. Pensé en asomarme por la ventana, aunque sabía que no era buena idea. Caminé despacio, arrastrando las botas sobre el piso de tierra para no hacer ruido, y me acerqué al postigo. El corazón me latía en los oídos. Apenas levanté un poco la tela que cubría el vidrio, quería ver qué era lo que estaba parado detrás de esa puerta, pero al mismo tiempo rogaba no encontrarme otra vez con esa cosa gigante. Apreté el machete entre mis manos con fuerza y deslicé la tela. Y al mirar, la respiración se me atascó en la garganta. Afuera no había nadie, o por lo menos nadie de carne y hueso. El corredor de tierra estaba vacío, iluminado apenas por la luna. Pero en la puerta, justo a la altura de mi cara, se marcaban 5 hendiduras largas, como si unas garras hubieran arañado la madera. Me quedé helado. No escuchaba pasos, ni respiro, silencio total. Y entonces, muy despacio, la manija de la puerta empezó a moverse, como si alguien desde afuera intentara girarla. Pero después de unos segundos, se detuvo de golpe. Me quedé clavado en el piso, sin respirar. Entonces escuché un gemido bajito, lastimero, pegado a la puerta. Era uno de los perros, llorando y rascando con las patas para entrar. Me asomé otra vez por la ventana y ahí estaba, el morocho, agachado contra la puerta, arañando con desesperación. Sentí un alivio que casi me afloja las piernas. Tanto barullo por un perro asustado, pensé, y hasta me salió una risa nerviosa. Claro, los arañazos en la madera habían sido de él. Nada más. Me acomodé el sombrero y me dije que había sido un tonto, que de puro sugestionado casi me creo esos cuentos raros que uno escucha de gurí. Estiré la mano hacia el picaporte y le abrí al pobre bicho. Pero de repente, la puerta se abrió con tanta fuerza que retumbó en todo el rancho. Me tiró de espaldas contra el suelo. No había perro. Donde esperaba ver al morocho, lo que apareció fue algo tan aterrador que se me cayó la mandíbula. Un brazo larguísimo, negro como la noche, con una mano deformada en garras que caía como una serpiente desde arriba del marco de la puerta. Me levanté de un salto y empujé con todo lo que tenía, clavando el hombro contra la puerta para cerrarla. De repente, un grito atrás mío me atravesó el pecho. Giré la cabeza y vi, en un rincón oscuro del piso, una trampilla abierta que jamás había notado. De ahí salía un hombre, la cara demacrada, los ojos desorbitados, gritándome como loco. «Soltá esa puerta, desgraciado. Corre al sótano, ya». No lo pensé ni un segundo. Solté la puerta y corrí como alma que lleva el diablo hacia la trampilla. Por suerte pude cerrarla a último momento. La criatura golpeó otra vez, la madera se sacudió y sentí que en cualquier momento el rancho entero iba a caer. El hombre me agarró del brazo y me empujó hacia abajo. Apenas alcancé a bajar por la escalera de palo cuando él tiró de la tapa y la cerró de un golpe, quedándonos en casi completa oscuridad. Apenas una vela en el piso nos iluminaba. Respira hondo, paisano. Si todavía estás vivo es porque cumpliste con la mayoría de las reglas, me dijo. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos y hablaba con voz ronca. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me contó que hacía unos meses se había quedado sin trabajo y no tenía dónde vivir.
Entonces, los peones del puesto vecino lo dejaron quedarse con permiso del patrón, don Esteban. Esa cosa anda siempre cerca, continuó. No se la puede espantar, no se la puede matar. Lo único que la calma es que uno cumpla con lo escrito y, cada tanto, hay que largar un animalito pa' que se entretenga. Me quedé en silencio, apretando los dientes, mientras arriba se escuchaban las garras arañando la puerta y el techo del rancho, como si quisiera arrancarlo entero. Yo escribí esas reglas, siguió el hombre, señalando mi bolsillo. Son lo único que me mantuvo con vida. Y cuando la noche cae pesada, como esta, yo no me arriesgo, me encierro en este sótano y espero hasta que amanezca. El aire en el sótano se volvió pesado. El hombre se sentó contra la pared de barro y me hizo seña de que lo imitara. Afuera, la bestia seguía arañando y golpeando, hasta que de golpe todo quedó en silencio. Ese silencio que no es alivio, sino aviso. Pasaron las horas. El hombre no dijo más palabra, solo miraba fijo hacia arriba, como contando cada crujido. Yo apretaba el machete, aunque sabía que de poco me iba a servir. Cuando por fin se asomaron los primeros rayos del sol por las rendijas, un canto de gallo rompió la quietud. Recién entonces el viejo se levantó, sacudió la tierra de sus pantalones y me abrió la trampilla. Arriba, la parte de afuera de la puerta del rancho estaba toda marcada, como si muchas cuchillas hubieran querido partirla en dos. Cuando salimos al patio, el rocío brillaba en los pastos y parecía que nada hubiera pasado. Los perros nos vinieron a saludar moviendo las colas y el hombre miraba el horizonte con los ojos apagados, como si ya estuviera acostumbrado a esa vida. Yo, en cambio, tenía la garganta seca y un nudo en el estómago. Viste, cuando amanece, se va. Pero nunca muy lejos, murmuró el hombre, encendiendo un cigarro. Mire, paisano. Yo no vuelvo a pasar otra noche acá. Haga lo que quiera con este rancho, quédese si le sirve, pero a mí no me agarra más, le dije. Él no respondió. Solo dio una pitada larga al cigarro y me miró con una mueca que parecía entre tristeza y resignación. Yo me subí al caballo con las manos todavía temblando. Al dar la vuelta, lo vi quedarse parado en la entrada del rancho, con el papel de las reglas en la mano. Lo dobló despacio y lo volvió a guardar en su camisa, como si supiera que la noche volvería a pedir cuentas. No quise mirar atrás otra vez. Espoleé al caballo y me alejé por el camino polvoriento, jurando en silencio que jamás pondría un pie en ese lugar maldito. ¿Pasar unas lindas vacaciones en el campo? Claro, suena divertido, aunque, pensándolo mejor, creo que tendríamos que ir bien preparados y con un machete en la mano, o mejor un crucifijo. No queremos que nos pase lo mismo que a nuestro amigo. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.